Vamos a vamos a empezar nuestro tema de esta noche, ¿no? Y el tema que yo he traído en esta noche se llama Los Centinelas de Dios. Y quiero hoy día hablarles un poco sobre lo que son los centinelas de Dios, ¿no? Porque yo sé que cada una de ustedes es una intercesora de Dios, ¿no? Y de alguna manera necesitamos nuevamente fortalecernos y enfocarnos en lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, ¿no? Y cómo Dios nos quiere usar, ¿no? Poderosamente. Así que una de las cosas que yo podía estar estudiando, ¿no? Era qué tan importante era una compañía profética, ¿no? En los tiempos, o sea, antiguos. ¿Por qué era importante, o sea, las compañías proféticas, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que nosotros somos así, bien proféticas, ¿no? Nos gusta, ¿no? La intercesión, la guerra, la liberación, ¿no? Y realmente las compañías proféticas eran muy, pero muy importantes, porque dice que estas compañías proféticas ayudaban, mira, estas compañías proféticas ayudaban a contrarrestar y minimizaban el poder del enemigo. Entonces, Dios, por eso es que el enemigo siempre quiere venir y quiere destruir todo lo que son las compañías proféticas, ¿no? Porque dice que la compañía profética, o sea, los profetas en general, ¿no? Este, ellos dicen que los profetas son como el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso de nuestro cuerpo, porque el sistema nervioso empieza ¿cómo se llama? Tú empiezas a tener muchas sensibilidades, ¿no? Y los profetas son muy, pero muy sensibles, ¿no? Entonces, es importante, los profetas, sí es importante los profetas, porque el profeta te va a traer, o sea, la sensibilidad, te va a decir, te va a decir qué es lo que está sintiendo de mal en tu cuerpo. Así que quiero abrir, no, estoy en célula, a ver, espérenme un ratito, que quiero abrir en Salmo 66:7. Vamos un ratito a ver si me pueden ayudar. Salmo 66:7. Ya. Salmo 66:7. ¿Qué es lo que me dice la palabra? A ver, ¿quién me lo encuentra? ¿Alguien lo encontró? Sí, Marcia. A ver, ¿puedes leerlo? Amén. Salmo 66:7 dice, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalaya sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Amén. Entonces tenemos que el primer atalaya es el Señor. Nosotros simplemente somos parte de Él, ¿no? Pero Él es el primer atalaya. Y dice que sus ojos atalayan sobre las naciones, ¿no? Entonces, es importante que yo entienda, ¿no? De que el atalaya, o sea, el llamado del atalaya, ¿no? Empieza en el Señor. O sea, si es que yo soy convocada como una atalaya, como una centinela, como una vigilante, como una intercesora, ¿no? El primero ha sido Él.
y Él es el que está, ¿sabes qué? Él es el que quiere, pues, o sea, que cada uno de nosotros tomemos nuestra posición. ¿Por qué? Porque a Él le preocupan las naciones, ¿no? Dice que sus ojos atalayan sobre las naciones. Y para ver, o sea, como yo les decía, existen lo que son los centinelas, los atalayas, los vigilantes, ¿no? Todo en definitiva viene a ser lo mismo. Quizás un vigilante es más de día, un centinela más de noche, ¿no? Y un atalaya simplemente es el que se pone en una torre de atalaya, pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Lo único que yo veía, pongamos en lo que eran los centinelas, es que estos hombres eh, estaban puestos generalmente en las noches, ¿no? Para que ellos vean. Entonces, lo que yo podía ver era que un centinela tenía la capacidad de poder ver en medio de las tinieblas. Así que, por eso es que yo les decía, ¿no? Que el profeta es el sistema nervioso de una iglesia. ¿Por qué? Porque emite las sensaciones a todo el cuerpo. Y la palabra centinela, ¿ya? La palabra centinela viene de la palabra sentir. Y entonces un centinela es una persona que siente en el mundo espiritual. Es una persona que está constantemente sintiendo, oyendo, ¿no? Cosas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque el día de hoy vamos a estudiar un poquito sobre lo que son los centinelas, ¿no? Y cómo Dios, o sea, nos ha llamado para ser centinelas, ¿no? Algunos centinelas, otros intercesores, hay centinelas que son intercesores, pero hay otros que simplemente son centinelas, porque el centinela básicamente es un mensajero, es el que viene a traer un mensaje. Pero primero, antes de ver al centinela, yo quiero ver qué no es un centinela. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Isaías 56:10. Isaías 56:10. Vamos un ratito, vamos a buscarlo, a ver quién tiene su Biblia por ahí. Isaías 56:10. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? ¿Lo puedes leer? Amén. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Ok, en este versículo yo tengo lo que no es un centinela. Miren lo que dice la palabra, ¿no? Sus atalayas, ¿qué son? Ciegos. Entonces, un centinela no puede ser una persona ciega. Un centinela tiene que ser una persona que constantemente está con visión, que tiene visión. ¿Y qué más nos dice? Todos ellos ignorantes. O sea que un centinela es una persona que se prepara, que constantemente está estudiando. Aunque oye, pero yo ya estudié eso, pues me lo vuelvo a estudiar. Porque si no, imagínate, si tú ya hubieses estudiado eso, entonces Dios te hubiese dicho, ya terminaste de leer la Biblia, te voy a traer una Biblia del cielo. No, es la misma Biblia que la seguimos leyendo y la seguimos leyendo. Y cada vez que nosotros la leemos, encontramos algo nuevo, encontramos una nueva revelación. Pero somos personas que tenemos que estar constantemente estudiando, y no solamente estudiando, y no solamente leyendo la Biblia, sino también leyendo libros. ¿Cuántos libros has leído tú, Cecilia?
libros cristianos. A ver, voy a tomar ahorita examen. A ver, Perdón, sí, estoy leyendo. Es un voy a libro abrir tu toma. de un señor que es un líder, pero él es cristiano. Y nos habla, ¿no? De cómo desempeñarnos no solamente en la vida laboral, sino en nuestra vida familiar, ¿no? Y ahí he entendido, ¿no? De las personas, cómo reaccionamos, muchas veces reaccionamos por las cosas que nos suceden, ¿no? O sea, si nos tratan mal, nosotros tratamos mal a las personas. Y ahí hablaba de que realmente no debemos ser así, que debemos ser por los valores que tenemos, debemos actuar por los valores, por nuestros principios, ¿no? Y él habla, yo como creyente, como persona que amo la palabra, tengo que actuar conforme a lo que me dice la palabra, no conforme a cómo me sienta o cómo me han tratado. Y entonces eso también estoy aprendiendo de ello, ¿no? Porque uno dice, pero si mi circunstancia es tal, entonces yo actúo así. Y Lo que pasa es que la palabra, o sea, lo que pasa es que Apocalipsis 12 nos dice de que hemos vencido no solamente por la sangre, sino por los testimonios. Y muchas veces es necesario que nosotros o sea, podamos leer testimonios de otras personas, porque los testimonios a veces nos van a edificar, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos han podido pasar de repente circunstancias que para nosotros es muy difícil y que ellos ya lo pasaron, que ellos lo avanzaron y lo pudieron conquistar? Entonces es importante que nosotros podamos leer libros. ¿Por qué? Porque nos va a ampliar el panorama, ¿no? No va a ser que nosotros seamos esos ignorantes. Entonces, yo no les voy a decir ahí una por una qué libro has leído, qué libro no has leído, ¿ya? Para no avergonzar a nadie, pero solamente les digo de que es necesario y que este mes de septiembre tú puedas tomar realmente, ¿no?, el compromiso de leer un libro cristiano, un libro que te edifique. Amén. A ver, aunque sea, póngame en el chat, sí, no, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, Amén, amén. A ver, Amén, amén. yo me acuerdo que el primer año de mi vida cristiana, yo ya me había leído como 30 libros. Ah, sí, yo era, pero come libros, un libro semanal creo que leía, así. Bueno, ¿qué más dice? Que no debe ser un centinela. Dice que todos ellos son perros mudos. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que no debe ser un centinela? Un centinela no puede ser una persona muda. Tiene que ser una persona que comunica lo que Dios le muestra. ¿Ok? Y acá me dice, perros mudos. ¿Y por qué perros? ¿Por qué dice perros? Porque simplemente acuérdense de una cosa, un centinela, un vigilante, es alguien que defiende, entonces tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que estar ahí a la defensiva de cualquier ataque, cualquier cosa que pueda venir, ¿no? Entonces dice, no pueden ladrar, son soñolientos. ¿Por qué? Porque están echados y aman el dormir. Entonces yo tengo que entender que Dios, o sea, ¿qué hace con el centinela? El centinela tiene que ser un hombre despierto, despierto de día, despierto de noche. No sé en qué momento Dios me va a llamar y me va a despertar y me va a decir, Carmen, Carmen. Y tú le vas a decir, Señor, son las 3 de la mañana, quiero seguir durmiendo. Y te va a decir, Carmen, despiértate. Necesito que ores por tal cosa. Entonces el centinela tiene que ser un hombre o una mujer que duerme con ojo cerrado y el otro abierto. Porque en cualquier momento el Señor te puede estar llamando. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hoy día que me levanté, que fui al baño, eran como las 4 o 5 de la mañana, no me acuerdo, ¿ya? Y me levanto para ir al baño e inmediatamente veo y había un espíritu de control que me estaba observando. Y al toque, ¡fum!, lo cierro. Pero si yo fuese una persona
que no estuviese despierta, con mis sentidos espirituales despiertos, entonces no podría ver qué es lo que está viniendo a atacarme. Entonces es necesario que yo me pueda despertar como esa centinela. Y quiero ver rápidamente vamos a ver, porque no quiero tomar mucho tiempo, algunas características de un centinela o de un atalaya. Pero primero quiero leer un versículo. Quiero ir un ratito a Isaías 21 del 6 al 9. A ver, voy a buscarlo. Isaías 21 del 6 al 9. Dice así la palabra. Aquí lo tengo. A ver, voy a esperar un poquito para que lo busquen. ¿Sí? Ahí me ponen manito, piecito, corazoncito, aquellas que ya lo tienen. ¿Ah? Sonia ya lo tiene. Sonia tiene manito y no tiene carita. Aurora también ya lo tiene. Ay, qué bonito tu corazoncito. Ya, Ceci ya lo tiene. Carmen, ¿ya lo tienes? Ya todos lo tienen. Amén. Ok, entonces dice, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2 montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente, de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, una de las cosas que podemos ver en este versículo es realmente cómo es el llamado del centinela. O sea, simplemente él ve, y él ve en el mundo espiritual, y él ve en el mundo de las tinieblas. Pero eso no solamente es para verlo, eso es para que él lo pueda hablar y para que él pueda muchas oportunidades. O sea, Dios te va a llamar a que tú seas ese mensajero, pero en otras oportunidades Dios te va a decir, te lo estoy revelando para que entres a tu cuarto, cierres la puerta, ores hasta que haya un rompimiento. Yo me acuerdo que cuando realmente me di cuenta de que Dios me estaba llamando. Uy, hay un perro se ha metido en la grabación. Había un perro por ahí. Ya, ok. Como Dios, o sea, me estaba llamando para realmente ser esa centinela, porque muchas veces hasta yo he soñado que estoy en una torre, pero no estoy en una torre, he soñado que estoy en un monte, y sobre ese monte estoy así, mirando, atalayando los aires, mirando la tierra, ¿no? Pero muchas veces, ¿sabes qué? Nosotros nos bajamos de ese lugar, de esa posición donde Dios nos ha puesto, ¿no? Y me acuerdo que agarré y dije, no, Señor, tengo que volver a tomar mi posición. Y cuando agarré y empecé, el día de ayer me puse a orar, porque decía, ¿qué es lo que está atacando mi nación? Yo tengo que ver qué es lo que está atacando mi nación. Entonces me puse a orar por toda la sangre derramada en las aguas, ¿no? De Ucayali. Me puse a orar por toda la sangre derramada en Matucana, todo eso, porque todo eso, toda esa sangre va a traer más violencia. Y si yo empiezo a ver, Dios te ha llamado para que tú seas centinela del lugar donde tú estás. Y me acuerdo que el día de ayer agarré y me puse a orar y le dije, Señor, empecé a orar para que esos malditos del Rolex sean, ¿sabes qué? Capturados, porque no puede ser que vengan y asusten a toda una familia, familias que están comiendo en el chifa y simplemente los niños se quedaban temblando con estos hombres. Y me quedé tan así sorprendida el día de hoy cuando veo que los capturaron.
Y yo dije, wow, esto no es coincidencia, esto viene de Dios. ¿Y sabes qué? Y seguramente hay muchas cosas que yo no veo y que tú ves que están sucediendo y que Dios los está poniendo en tu corazón para que tú nuevamente ores y para que tú nuevamente te levantes. Porque tú eres la intercesora y tú eres la centinela del lugar, de tu familia, de tu casa, del territorio donde Dios te ha mandado, de la célula donde Dios te ha mandado. Y vamos a ver entonces algunas características de este centinela, ¿no? Dice que hace saber lo que está viendo, lo que está escuchando y lo comunica. Porque Dios, o sea, te empieza a abrir el oído y tú empiezas a escuchar hasta las oraciones de las tinieblas. Tú empiezas a ver, ¿sabes qué? A través de sueños, tú empiezas a ver qué es lo que puede estar pasando con determinadas personas y cómo es que el enemigo puede estar atacando o afligiendo no solamente a ti, sino también a otras personas que tú puedas conocer, ¿no? Entonces, por eso te digo, el centinela es aquel que ve en las tinieblas. Dice que tiene una visión tan, pero tan clara, tiene una visión tan aguda que puede ver, es como rayos infrarrojos que hay para que él pueda ver aún en la oscuridad. Y el centinela era aquella persona que tenía una visión tan aguda que él podía ver, ¿sabes qué? Él podía ver a kilómetros de kilómetros. Y él estaba ahí posicionado y él veía. Y esa es la visión espiritual que Dios te da para que tú puedas ser ese visionario. Y no solamente visión de lo que es, ¿sabes qué? Tus sueños o tus metas, sino que también puedas visionar cuáles son las oposiciones y qué es lo que el enemigo está haciendo en el mundo espiritual para oponerse, ¿no? A la visión de Dios, a lo que Dios, o sea, está haciendo en este tiempo, ¿no? Entonces, como te decía, son mensajeros, son aquellos que vienen a traer el mensaje. Mira, ¿sabes qué? Está pasando tal, está pasando cual cosa. Son mensajeros, pero algunos son llamados a ser intercesores, como lo estábamos viendo hace poco, ¿no? Entonces, como les decía, son gente, ¿ya?, que tienen sus ojos abiertos al mundo espiritual. Son gente capacitada por Dios, porque no es de un momento a otro. Ellos han tenido toda una capacitación de Dios. Dios los ha enseñado a moverse, ¿ok? Y son altamente sensibles al mundo espiritual. Por eso se le conoce como los radares de Dios. Porque simplemente ellos están sintiendo todo. Y de repente, ¿sabes qué? Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje. Como esperanza, ¿no? Me voy a ir de viaje, ¿sabes qué? Me voy a ir a Cora Cora. Me voy a ir a descansar a Cora Cora. Y entonces Esperanza se va a descansar a Cora Cora, ella está muy plácidamente ahí, pues, ¿no? Tirada, aunque no me da cara ahorita, pero ella está tirada ahí descansando. Y en eso que ella está descansando, empieza a sentirse inquieta. Ay, y no puedes dormir. ¿Y sabes qué? No puedo dormir en toda la noche. ¿Qué me pasa? Pero nadie se dio cuenta que Esperanza se volvió una persona altamente sensible al mundo espiritual y simplemente lo que empieza ella a sentir es la atmósfera de ese nuevo territorio. Y eso es lo que sucede con nosotros. Muchas veces nosotros estamos yendo a otro lugar o quizás en nuestras propias casas y empezamos a sentir, porque somos radares de Dios, empezamos a sentir todo lo que se está moviendo. Y es ¿por qué?
porque Dios te quiere usar para poder romper algo en ese territorio. Así como Dios muchas veces quiere sanar a una persona que está enferma en medio de un servicio y le dice, ¿no?, al pastor, ¿sabes qué? Ora por tal cosa. Le dice al evangelista, ¿sabes qué? Ora por tal otra. Y esas personas son sanadas, son curadas. De la misma manera, Dios te muestra cuando un territorio está en conflicto. Y no es simplemente para que tú te sientas oprimida en esa hora. Es para que tú ores y para que tú provoques un rompimiento en ese lugar. Eres el radar de Dios. Así que repite conmigo, yo soy el radar de Dios para este tiempo. Y yo voy a provocar un rompimiento. He sido llamada para romper las tinieblas. He sido llamada para mirar en medio de tinieblas. He sido llamada para que mis ojos vean y para que mis ojos vengan a romper cualquier oposición que el diablo quiera traer a la visión de la casa, a la visión de mi iglesia, a la visión de mi célula y a mi propia visión. Amén. ¿Cuántos lo creen? A ver, díganme amén, si es que están de acuerdo conmigo. Entonces, dice que estos centinelas eran los encargados de darle protección al territorio en el cual ellos vivían, ¿no? Y muchas veces eso pasa con nosotros. Todo el territorio, ustedes vean los territorios, hay territorios donde hay tinieblas, hay territorios llenos de robo, pero donde estamos nosotros posicionadas, por cuanto traemos el arca de Dios, por cuanto traemos la presencia de Dios, nosotros estamos trayendo protección, nosotros estamos cubriendo todo el lugar donde tú vives. Cecilia, ese edificio está siendo coberturado porque tú vives ahí. El día que tú salgas de ahí, ese edificio se va a quedar sin protección. Pues entonces, Carmen, tú le estás trayendo protección a tu familia. Toda tu familia está siendo protegida por causa tuya, por causa de tus oraciones. Las oraciones que ustedes hacen traen una cobertura sobre toda su casa. Yo me acuerdo que eso lo entendí hace muchos años, porque yo oraba siempre por mi familia, pero el hecho solamente de que tú diezmes, de que tú ofrendes, ya estás trayendo protección financiera sobre toda la familia. Tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias protegen toda tu casa. Y yo me acuerdo que mi hermano, ¿no? Él se fue a Brasil, se tuvo que ir a Brasil, se fue un tiempo a vivir allá y le fue tan, pero tan mal que se tuvo que regresar. Y Dios me dijo, porque salió de tu protección. Porque aunque no te hable, aunque esté molesto, aunque lo que quiera, están bajo el abrigo del Altísimo. Y el abrigo del Altísimo no solamente te abriga a ti, abriga a toda tu familia. Entonces, tenemos que entender eso, que nosotros somos los que brindamos protección a nuestros territorios. Dice que la paz de un lugar dependía del atalaya. El atalaya era el que estaba en la torre. Y entonces yo leía, justo estaba leyendo, ¿no? Estaba estudiando un poco más sobre los centinelas y hay un versículo donde le dice, bueno, dime si hay paz o no hay paz, le preguntaban al centinela. Entonces el centinela, acuérdate que Dios dice, tendrás que orar por la paz del lugar al cual yo te he enviado. Entonces es parte que nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Tenemos que traer la paz a la ciudad a la cual Dios nos ha traído, al barrio en el cual nosotros estamos posicionados. Entonces es necesario que nosotros tenemos esa autoridad, chicas, autoridad para deshacer las obras del diablo. Lo que pasa es que el enemigo nos ha robado esa fe.
pero es tu boca la que va a provocar ese milagro. Entonces vamos a seguir viendo qué otra característica, ¿no? Wow, dice dice que son personas que perciben y que ven el movimiento del enemigo. Aquí nosotros lo acabamos de leer, como él veía, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Que se va a mover el otro en el jinete, que va a venir el caballo de no sé qué, que va a venir no sé qué, lo otro, y aquí y allá. Entonces se percibe. Y muchas veces Dios te lo va a mostrar a través de sueños, a través de la palabra, ¿no? La palabra misma te va a confrontar y te va muchas veces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a confirmar lo que tú estás sintiendo o haciendo. Yo justo ahora en la mañana hablaba con Aurora en la tarde, ¿no? Y le decía que ayer el Espíritu Santo me dijo así, ¿no? Llena todos tus bidones de agua. ¿Y saben qué? No le hice caso porque pensé que era mi mente. Y nos cortan el agua, ¿ya? Sin avisar todo el día. Así que ya te puedes imaginar, ay, perdona Espíritu Santo, pensé que era mi mente. Había sido tú que me estabas avisando. Entonces muchas veces el Espíritu Santo nos va a avisar. Y a veces nosotros pensamos que es nuestra mente, pero es Él. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos el mundo espiritual. Amén. Amén, ¿sí? Vamos a ver otra característica. Otra característica de los centinelas, de los atalayas, era que eran gente de altura espiritual. Porque dice que el atalaya tenía que subir a las torres. Y desde las torres él supervisaba todo, ¿no? Él vigilaba, él veía todo desde la torre. Ahora nosotros no necesitamos subir a una torre, ¿sí? Pero sí necesitamos subir más alto que el enemigo. Una de las cosas es, yo no puedo batallar a la misma altura que el enemigo. Si el enemigo te está, ¿sabes qué?, atacando en tus circunstancias, tú no puedes batallar desde tu circunstancia. Porque, ¿sabes qué?, pierdes. Tú tienes que ir más arriba que él. Tú tienes que subir al monte. Tú tienes que subir a la palabra. Y desde la palabra recién hacer la batalla. Amén. ¿Sí? Entonces, son gente de altura espiritual. Entonces, repite conmigo, yo soy de altura espiritual. Yo soy de altura espiritual. Dios me ha llamado a ser de altura espiritual. Yo me posiciono hoy en altura espiritual. No bajaré de nivel. No dejaré que el enemigo me baje el nivel, porque yo he sido llamada a ser una mujer de altura. Yo he sido llamada a ser una intercesora de altura. Amén. Amén. ¿Cuántos? Si tú lo crees realmente ahí donde estás, ¿sabes qué? Haz algo. Haz algo. Rompe algo así. Haz algo. Ya pon tu corazón, pon lo que sea, pero tienes que creerlo. Tienes que accionar en fe, que nuevamente vas a tomar ese lugar. ¿Ok? Entonces, dice que era gente posicionado estratégicamente por Dios. ¿Y por qué estratégicamente por Dios? Porque han sido escogidos por Dios para ser posicionado. Por eso a mí me gusta mucho Jeremías 1:10, porque Jeremías 1:10 dice, mira que yo te pongo sobre naciones y sobre reinos. Mira, la posición no la tomas tú, es Dios quien te está posicionando. Y te dice, te pongo sobre naciones, te pongo sobre reinos. Entonces, es Él el que te da la posición. Yo simplemente, ¿cuál es mi labor? Creer. Solamente creer. ¿Cuál es la labor del diablo? Robarme la fe. Para que yo no crea
lo que Dios me está diciendo que haga. Y Dios te dice, posiciónate. ¿Qué dice Dios? Posiciónate, vuelve a posicionarte, vuelve a posicionarte. Yo me acuerdo que ayer en la noche que estaba orando, el Señor me decía, yo le decía, pero Señor, ¿no? Yo estaba conversando con Él, ¿no? Y yo le decía, pero Señor, yo nunca te he dejado, le decía, yo siempre he tenido comunión contigo, yo nunca te he dejado. Y el Señor me dijo así, si yo traigo un termómetro para medir la presencia, mi presencia en ti, el termómetro estaría al máximo, porque el termómetro significa que tú estás relacionada con Dios, me decía. Pero ¿cómo está tu termómetro? Tú puedes tener el termómetro, que es la presencia de Dios, pero ¿cómo está el termómetro? ¡Wow! Yo me quedé de una pieza, de verdad, porque antes yo oraba mañana, tarde y noche, en las mañanas oraba 3 horas, antes de dormir volvía a orar, ¿sabes qué? Tenía tiempos de adoración y de verdad que todo eso se fue, como que el termómetro bajó. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Me has dado una cachetada, porque yo oro en la mañana, pero ya no adoro como antes, ya no oro en la noche y empecé, ¿sabes qué? A decirle, Señor, a partir de ahora yo voy a empezar a orar en la noche porque algo poderoso pasaba cuando yo oraba todas las noches. Y la presencia mi termómetro tiene que volver a subir, le decía. Señor, mi termómetro tiene que volver a subir. No es cuestión, ¿sabes qué? De solamente estar conectado con Él, sino cómo está tu termómetro. Así que hoy te dejo este termómetro. Agárralo. Agarra el termómetro. Quédate con este termómetro para que, ¿sabes qué? Tú misma puedas medir cómo está la presencia de Dios en tu vida. Amén. Entonces, posición, acuérdense, posición. ¿Qué pasa cuando mi termómetro empieza a bajar? Mi posición empieza a menguar. Y ahí es donde el enemigo empieza a querer tomar la posición que Dios te ha dado. Como hizo con Adán, lo quiere volver. O sea, mira, la estrategia del diablo es la misma. Es la misma. Él no es creativo. Entonces, él quiere hacer lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que también desde la altura, ¿no? Porque dice de que los centinelas son gente de altura, ¿no? Entonces dice, desde altura tú puedes ejercer la autoridad. Porque tú tienes que ejercer, ¿sí? Cierto que hemos dicho que tenemos que subir para poder, pues, o sea, pero ¿por qué creen ustedes que han habido bajas en guerra espiritual? Ha habido mucha gente que han habido bajas en la guerra espiritual, que ¿sabes qué? Que me vino el contraataque, que, ¿sabes qué? Que mi amiga se murió, que no sé qué, que por aquí, que por allá. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo ejercer autoridad si yo no estoy bajo autoridad. Y eso es algo que tenemos que entender, el estar bajo autoridad. Y es una responsabilidad también para que ustedes enseñen en sus células qué es la autoridad, qué es la sumisión. Porque yo, por ejemplo, a muchas de sus discípulas, ¿no? Les escribo, me dejan en visto, otras ni me responden, otras cuando les pregunto algo no responden. Entonces, ustedes no están enseñando autoridad, no están enseñando realmente, ¿no? Lo que es la sujeción. Otras, hermanita, ¿no? No están enseñando. Y es necesario que nosotros podamos enseñar, porque si no, ¿qué tipo de personas estamos formando? Porque esto no se trata de manipulación ni de control, esto se trata de reino. Hoy día estoy yo, mañana pueden estar ustedes en este mismo lugar. Entonces es necesario que yo empiece a ejercer liderazgo. Y el liderazgo tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver
con la sujeción, tiene que ver con el respeto y tiene que ver con el temor de Dios. Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Porque si yo no estoy bajo esa autoridad, ¿no? ¿Cómo voy a poder, sabes qué, liberar a la gente? Quizás puedo estar liberando a la gente por gracia, pero la gracia tiene un límite y cuando termina la gracia empieza el juicio. Por eso es necesario que nosotros podamos estar realmente conectados, ¿no? Y estar totalmente santificados para poder ejercer la autoridad, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos, pero es que se me va una, se me va el aquí y el otro, porque no estamos ejerciendo autoridad, ni nosotras mismas nos estamos creyendo que Dios nos ha puesto ahí como líderes. O sea, tenemos que entender que Dios mismo nos escogió para que nosotros seamos esas líderes. ¿Ok? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, ya voy terminando. Vigilante. La palabra vigilante viene del hebreo Eri, H-E-R-I, ¿no? Que significa vigilante, pero también viene de la palabra ur en hebreo, que significa despertar, significa abrir los ojos y significa avivar. Entonces, ¿qué sucede? La pandemia, ¿cuál ha sido la estrategia del enemigo a través de la pandemia? Traerse abajo la iglesia. Simple y llanamente eso. Porque tú pudiste ver que se empezó a abrir muchas cosas menos la iglesia. Y cuando la iglesia nuevamente se está reuniendo, la gente está totalmente dormida. La gente está totalmente desanimada. La gente está totalmente desmotivada. Entonces, algunos murieron. Mira, en esta pandemia que es un desierto, acuérdense que en el desierto los guerreros se murieron. Y no solamente eso, dice que algunos murieron, pero otros fuimos debilitados. Mayormente la mayoría hemos sido debilitados por el enemigo. Entonces, yo podía ver esto, que un centinela es alguien que dice que abría los ojos. Entonces entendí que un centinela está llamado a crear un despertar en la iglesia, porque la iglesia tiene que volver a ser reposicionada, porque la iglesia en esta hora, yo podía ver el día domingo, ¿sabes qué? La gente ahí, o sea, paralizada de miedo, no se quería ni mover, no se quería ni acercar a las otras personas, ¿no? Entonces, la iglesia tenemos nuevamente que levantarnos, tenemos nuevamente que creerle a Dios, que Él guardará nuestra salida, que Él guardará nuestra entrada, que si estamos yendo en una comitiva de Dios, Dios mismo nos va a guardar. Y tenemos que entender, pero tenemos que entender que somos centinelas y que Dios nos ha llamado a que podamos despertar nuevamente a la iglesia, que podamos despertar nosotros primero a la oración. Porque imagínense una iglesia sin oración. Imagínense una iglesia sin centinelas, sin gente visionaria. Imagínense una iglesia que no predica. Qué aburrido sería, ¿no? No habría, ¿saben qué? Propósito. Y por último, para finalizar, dice que el atalaya era el encargado de hacer sonar el shofar. Y el shofar era un instrumento, como estábamos hablando, de liberación, pero también era un instrumento para despertar a las personas
Era un instrumento, un instrumento para despertar al remanente. Y el shofar, antiguamente era un cuerno, ¿sí? Pero ahora los shofares somos tú y yo. Tú y yo somos la trompeta de Dios. Y no dejemos que esa trompeta se quede muda. No dejemos que esa trompeta se quede ciega. Y no dejemos que esa trompeta muera, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, es necesario, chicas, es necesario levantar nuestras voces, tocar los shofares para despertar a aquellos que se murieron en el camino, aquellos que se durmieron en el camino. Y cuando hablo de muerte espiritual. Hablo de mucha gente que en el camino se te durmió y que en el camino, ¿sabes qué? Se desenfocó y que necesita ser despertada. Necesita que nosotros lo podamos despertar. Pero eso no va a suceder hasta que nosotros seamos despertados. Y necesitamos que el Espíritu Santo empiece a despertarnos. Empiece a despertarnos y hacernos ver que realmente Dios nos necesita. Dios nos necesita como esos centinelas. Chicas, no somos cualquier intercesora. Somos intercesoras proféticas. Somos intercesoras que no podemos estar dormidas. Que si yo las convoco a orar, solamente vienen 2. ¿Por qué? Porque el enemigo las adormeció. Es necesario despertarnos. Es necesario. Dios necesita nuestras oraciones, nuestras intercesiones. Dios necesita que oremos por todo lo que está pasando. Solamente prende la televisión y mira cómo necesita Dios nuestras oraciones. Tanta gente que está muriendo, y no solamente de COVID. Gente que está muriendo asesinada, gente que está muriendo, mujeres que están muriendo. Porque no hubo alguien que se ponga a orar por todos ellos. Así que ahí donde tú estás, si realmente hoy Dios ha hablado tu corazón, ponte ahí delante del Señor y dile: Espíritu Santo de Dios, hoy te doy gracias. Hoy necesito, Espíritu Santo de Dios, que tú despiertes mi espíritu. Hoy necesito, Espíritu Santo de Dios, que tú me despiertes. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor. Despiértame, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pido, Padre. Oh, Rebequía Rabasándara. Oh, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pedimos, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor. Somos, Señor, Padre Santo. Somos, Señor, tus shofares, Señor. Somos tus shofares, Señor. Hoy vengo delante de ti. Hoy vengo delante tuyo, Espíritu de vida, Espíritu Santo de Dios.